Y así los 19 de septiembre. Habrá que acostumbrarnos a esto, lo impensable, lo inaudito. La probabilidad es mínima, casi remota, pero ha temblado 3 veces en 19 de septiembre, en 1985, hace 37 años, un sismo de magnitud 8.1. 2017, un sismo de magnitud 7.1, hace 5 años. Y ayer, un sismo, vaya que se movió la tierra, un fuerte sismo, magnitud 7.7, con daños, hay que decirlo, muchos menores a los registrados en 2017 y ni se diga 1985. Rasha Botesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Lourdes ¿Cómo Mendoza. están? Buenas noches. Lourdes, buenas noches. Ricardo Rafael. Qué gusto saludar. ¿Dónde les agarró el temblor? Ricardo, ¿dónde andabas? Yo estaba en el segundo piso del periférico, bajo en viaducto, empiezo a ver que mi teléfono está cargadísimo de mensajes. Acaba de pasar el simulacro. Pero ¿por qué hace la gente todavía afuera? Pero en las alturas no lo sentiste. No, fíjate que no, andando el coche y ahí en segundo piso. ¿No se te jaló? Nada. Iba yo creo que a buena velocidad, pero no se movió. Nada. No se movió. Y la verdad me parecía increíble. O sea, yo y venías oyendo música clásica, ¿no? Venías oyendo. Alguien me está jugando una mala broma, ¿no? Ahora sí estoy muy impresionado porque, bueno, desde luego no habrá forma de responder a la pregunta de la coincidencia. Qué cosa, ¿no? Pero sí creo que hay un dato que de pronto se nos escapa justamente porque todos andamos discutiendo que si la física cuántica, que si Neptuno nos alineó, que, en fin, ¿no? Que los dioses andan enojados, que la 4T, no sé cuántas cosas he leído. Pero en el fondo hay 3 números que a mí me tienen muy impresionados. 1985, 20,000 muertos. Sí. Luego nos movemos a 2017, 370 muertos. El día de ayer 2 decesos. A ver, hay cosas que nunca vamos a poder resolver, la incertidumbre, ¿no?, de estos fenómenos. Pero hay cosas que sí están en la mano del ser humano. Y la verdad, la previsión que hemos tenido, el cambio de cultura para el tema de los reglamentos, ¿no?, reforzamiento, la manera como nos comportamos ahora en caso de una emergencia, pues sí habla de que estamos haciendo algo bien. Algo hemos aprendido. ¿No? Y ahí no hay incertidumbre, ¿no? Ahí es algo que está a nuestro alcance poder gobernar. Y ahí sí somos todos, autoridades, gobiernos y, por supuesto, ciudadanos. Lourdes, ¿dónde te agarró el temblor? En mi casa. En tu casa. En mi casa y no lo sentí. ¿No? Nada. Mira, afortunada tú. Afortunada tú. Y ahorita lo que decía Ricardo, pues, pasamos de ser un país que reaccionaba a un país que se preocupó, hizo bien las cosas y ya no reaccionamos, prevemos. Entonces, eso es la gran diferencia. Y yo en mis inicios del periodismo comencé justamente en el medio financiero y cómo dejar de platicar esas historias, ¿no?, de 1985 cuando pues, se cae el centro, ¿no?, todo está cerrado, la Bolsa Mexicana de Valores no puede abrir en esos entonces y entonces van y se juntan y van y buscan a que era el presidente. En esos entonces no era de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nada más era la de Valores. Y entonces les dice, tenemos que abrir, ¿no? O sea, tenemos que mandar una señal al mundo de que estamos vivos. Y entonces dice Jorge Lankenau, yo tengo un bodegón ahí por Insurgentes, en la Florida, yo se los presto. Y entonces lo que decían es que lo que empezaron a hacer todos los cazabolseros en ese entonces era, Telmex les dio un teléfono, una línea fija a cada casa de bolsa. Era insuficiente. Entonces ahí veías cuánto dinero o cuántos clientes o cuántos amigos ricos tenías, porque entonces empezaron a formar los coches en batería con los teléfonos satelitales, pero la policía no entendía que estaban haciendo las veces de casetas de la Bolsa Mexicana de Valores, y entonces llegaba y se los llevaban, se los querían llevar al corralón. Entonces, no, espérense. Pero a ver, es lo que tú dices, o sea, con los muertos, con las construcciones caídas, es exactamente lo mismo. Ayer ni siquiera pensamos en qué el mundo estaba pensando con nuestra bolsa. Sí. Todo siguió. Siguió operando todo. Y, ojo, a partir de ese temblor del 85 es que la bolsa se muda y compran el terreno en Reforma, y hoy Reforma es el mismo piso, pero tenemos una diferente manera de construir y por eso no se cae nada. Totalmente, mucho hemos aprendido y mejorado del 85 al 2017. Se cayeron varios edificios en el 17 y ahora en este 2022. Serra, ¿tú dónde andabas? Yo en la casa, mi hijo me llama que vive en un piso alto y que pensó que todo se le caía. Sí. Porque en los pisos altos sí se sintió muy fuerte. Muy feo.
yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Y ahí tienes 19 de septiembre. A Chile le pasó algo similar, de 3 fechas iguales. Y la verdad es que sí hemos avanzado mucho, lo que dicen, pero también es el factor suerte. O sea, a ver, lo que pasó ayer es algo que pues se fue por la zona de Michoacán, el tema de la profundidad del sismo. Tú mostraste desde ayer y hoy las escenas en estos lugares en donde la cultura de la construcción que tenemos en la Ciudad de México no se tiene. Y voltea a ver lo que le pasa a las casas de ladrillo, deshechas, las 2 personas fallecidas, producto de eso, de bardas que se caen, en donde hay estos niveles de pobreza, los sismos dañan y dañan muy fuerte. Provocan cosas que, mientras no suceden aquí en la gran capital y en el centro y en Reforma, donde aprendimos del sismo del 85, pero se te va y volvemos al 17, incluso en la Ciudad de México, que lo pudo soportar y que tuvo una magnitud no tan fuerte como la del 85, pero sí en términos de la intensidad o de la cercanía con la superficie. La ciudad está mejor construida, pero toda la gente que desgraciadamente no puede acceder a niveles de vivienda segura, la sufre con estos sismos. Ahí están las historias, Manuel. Ahí están las historias de cada uno de ellos, donde pues perdieron la casa, se les vino abajo prácticamente son decenas, todos. Cientos de viviendas. Y estás hablando de decenas de viviendas. Y yo creo que en ese sentido, otra vez estas grandes diferencias tecnológicas, sin duda alguna, ¿no? En el 85, sin teléfonos, tenía que uno ir hasta Querétaro a llamar por teléfono a larga distancia porque todo estaba concentrado. Entendemos que ha habido un cambio tecnológico, una cultura de la prevención y de la protección civil, pero ahí están también los letreros de la gente protestando en muchos lugares diciendo que venga Protección Civil a revisar nuestras casas porque no sabemos si se sostienen o no. Y esto porque son zonas en donde, desgraciadamente, por ser parte de este mundo suburbano mexicano que no tiene la atención que se tiene ahora, se dice, ay, que si sonó o no sonó la alarma sísmica. En esos lugares este tipo de elementos no ha llegado y desgraciadamente no hay alarma sísmica. Eso es lo que hay que seguir impulsando, esta necesidad de que los niveles de construcción, de que estas zonas alejadas de las ciudades o en las ciudades, pero en espacios poco seguros, tengan que ser... Son esos contrastes también los que quedan evidenciados, ¿no? Con un sismo. Hay una prevención que no hemos adoptado y a mí me tiene impresionado, y es comprar seguros para vivienda. La verdad es que México es uno de los seguros más bajos. O sea, te puede costar 300 pesos, 200 pesos un seguro para que en caso que le ocurra algo a tu vivienda, pues te la reconstruyan y te repongan lo que el televisor, la cama que se rompió. Y sí, platicando justamente con la persona que me atiende en el banco, o sea, me sorprende que tiembla y tiembla y tiembla en esta ciudad, y la gente no compra, y el seguro no prospera. O sea, hay prácticas, por eso me dejaste pensando ahora, que colectivamente sí hemos adoptado. O sea, ya hoy todos hablamos del DRO, ¿no? O sea, sabemos que hay un tipo que es experto, una mujer que es experta en los temas. Hay cambio de los reglamentos de construcción, arquitectos, ingenieros saben más o menos cómo operar, pero la verdad en lo individual sí hay una falta de internalización de estas medidas que harían mucho bien, porque se ha perdido mucho patrimonio en esto. Y esto me muevo ahora al otro tipo de patrimonio que sí se vio afectado. Si uno revisa la lista de bienes nacionales lastimados por el sismo del 17 y cómo nos ha costado de nuestros impuestos resolver, y mucho sigue igual, ¿no? A ver, te pongo un ejemplo, la iglesia de Santiago Tlatelolco, ¿no? Se cayó una cúpula, pues que sí, es siglo XVI
Y ahí sigue sin todavía restablecerse. Bueno, ahora volvió a haber daños importantes en esa dirección. Y yo creo que sí tiene que haber un llamado para que, pues viviendo en una zona sísmica como es este país, pues nuestro patrimonio cultural estuviera asegurado de una manera distinta. Y algo que hay que volver otra vez a plantear, algo que desgraciadamente se dejó sin dinero y que es fundamental, y es el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Algo que se creyó, se decía, es que se maneja mal, puede manejarse o tener elementos de corrupción, pero si no se tiene agilidad, al mismo tiempo que transparencia y control, porque van pegados, tienen que ir juntos. En estos momentos de crisis es el momento en donde también hay esta clase de pillos, o sea, estaba buscando algo más fuerte para decir, que terminan haciendo pues su agosto, su septiembre y octubre de este tipo de tragedias. Pero sí que que llegue el apoyo rápido, porque si no esto se te convierte además en un foco de descontento y al mismo tiempo de agudización de la pobreza, porque esta gente se queda sin nada de la noche a la mañana. Y esta gente no es que viviera en una pobreza total y absoluta, sino tenía lo mínimo, tenía condiciones, digamos, para seguir avanzando. Este sector social que había conseguido establecer su piso de cemento, su casa, sus enseres, etcétera, y que de repente de la noche a la mañana tienen un pequeño negocio y está hoy, lo veíamos totalmente agrietado, pero lo están abriendo porque no tienen de otra y se están jugando la vida. Ahí está. Sí, y vemos o tenemos recuerdos de que se hace con Miguel de la Madrid después del 85, haces protección civil y de ahí es donde lo avientas y donde haces los cambios también de modelos de cómo debes de construir. Sin embargo, nosotros tenemos una gran experiencia en protección civil. Teníamos antes el DN3 por las inundaciones y antes teníamos también desde el siglo, estamos hablando del 18, los serenos, ¿no? Entonces, a ver, o sea, sí somos un país en donde pues nos tiembla. O sea, y va a volver a temblar. Y va a volver a temblar. Y entonces por eso nos decían, oye, es que hoy estaba leyendo un gran hilo en Twitter, que se me olvidó apuntar de quién había sido, pero decía, a ver, saqué los sismos más importantes de arriba de 6 puntos en 100 años. 100 años es muy poquito para poder hacer estadística, pero te puede ayudar, ¿no? Y necesito una lumbrera. Yo lo único que utilicé, decía este cuate, es Excel y los números. Y entonces usted decía, oye, ¿sabían que donde más tiembla o el mes que más tiene temblores de arriba de 6 es diciembre? Lo que pasa es que, claro, tenemos en el recuerdo, en la imaginación, septiembre. Pues sí. Y ahora lo tendremos más, ¿eh? Ahora más, me decía mi hija, claro, la semana pasada, mamá, ya ves que estamos en septiembre, que tiembla. No es cierto. Sí. Ándale, y tenga para que aprenda. Pero la verdad es que sí somos un país que hemos avanzado. Oye, que nos falta todavía mucha cultura. Sí, pero somos un país que hemos demostrado nuestra mejor parte como ciudadanos en los temblores. Sí, o sea, la solidaridad que tenemos como mexicanos es impresionante. Lo que nosotros hemos aportado, oye, nosotros como sociedad civil, con los topos, el temblor del 17, en donde subías el puño y todo el mundo se callaba, la verdad es que sí somos, yo me acuerdo a mí sí me tocó el temblor del 85, tú ni nacías. No, yo no, pero tú tenías que ibas en el kinder. A mí me tocó iba en secundaria, pero no tenías idea y oías las noticias. Y entonces oía las noticias y pensaba que estaban hablando del temblor del 50. Ya escribía en los periódicos. Sí, a mí me tocó el del 57, cuando tenía un año, cuando se cayó el ángel. El ángel me dejaron ahí, solo eran 5 hermanos, sacamos a 4, yo era el quinto con un año y me quedé. Y ahí te quedaste. Y no pasó nada, pero bueno, ahí te curtiste. Ahí empecé yo a saber cómo era este movedero, pero bueno, lo cierto es, como dicen, hay una cultura, sí la hay, sin duda alguna. Yo creo que de todas formas lo que no hemos podido avanzar es básicamente en la capacidad que tiene en la posibilidad de institucionalidad de darle una respuesta. Tenemos la capacidad de dar la respuesta rápida en forma, puede sonar reiterativo, inmediata, pero pasan los días. O sea, la remoción de escombros, sacar a la gente, la despensa, etcétera. Pero esto se te va. Y hay todavía del 17, del temblor del 17. 5 años después ahí están con sus casas destruidas. Casas destruidas, demandas, los que se pudieron amparar, gente que se quedó sin nada.
esa es la parte en la que hay que insistir, porque si nos amparamos solamente en lo que la sociedad puede hacer, y que es mucho sin duda alguna, y que es rescatable y hay que manejarlo, es importante, pero hay elementos que desde la propia estructura de gobierno se tienen que reforzar para poder superar este tipo de... Claro, los temblores han afectado de manera muy fuerte a poblaciones grandes que viven o incluso vivían, algunos se fueron, en el Valle de México. Entonces de pronto está el lente del Valle de México muy centrado en este análisis. Pero ayer aprendimos varias cosas, ¿no? O sea, que un temblor de este tipo puede amenazar con tsunami. No se llegó hasta allá, pero sí la crecida del mar, concretamente en las costas del Pacífico, que golpeaban Michoacán y Colima, pues sí tuvieron a la población aterrada. Las imágenes que tú veías, la manera como se metió el mar a las calles, ¿no? Cómo afectó hospitales. O sea, ahí hay que decirlo, tuvimos suerte, porque sí hemos resuelto que en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, tan afectadas en 85, pues se hayan modificado conductas que hoy pues nos permiten decir con tranquilidad que pudimos salirle al toro. Pero ciertamente en los lugares donde ocurren los epicentros, que supongo que es donde estabas refiriendo, ¿no? Pasado en Oaxaca, no ha pasado en Chiapas, ahora pasa en Michoacán, pasa en Colima, sí se requiere imaginar formas de respuesta distintas. Yo insisto, ayer hubiese sido una catástrofe si la réplica marina, con 400 réplicas en la zona, hubiera llevado el mar a estrellarse contra las costas del Pacífico de manera distinta. Había escenas todavía incluso de lo que es efecto tsunami, de el mar subiendo de nivel y llegando obviamente allá a las costas. Afortunadamente se quedó en eso, pero uno nunca sabe hasta dónde llega. Y sí, esta es una zona sísmica y hay que aprender a vivir en ella. Sí. Y vamos a seguir teniendo temblores, eso no va a cambiar. Y como bien dices, hay que aprender también, o sea, así como decirle al gobierno, contrata los seguros y demás, hacerlo nosotros también. No, eso sin duda alguna, ¿no? También. Y rescatar el Fonden, yo sí insistiría en esa parte, volver otra vez a... No, y si hay corrupción, que se castigue la corrupción y que se investigue. Yo puedo entender, la verdad, pero no que se castigue a la gente. Al tema de la pandemia, sí tuvimos que echarnos algunos cochinitos. O sea, yo no haría la crítica en que el Fonden se haya bajado, porque nos surgía dinero para otras cosas. Pero coincido con Ezra. A ver, muy bien, ya nos echamos el cochinito, pero eso no quiere decir que no volvamos a tener cochinito, porque sí que hace falta con los cambios climáticos que se están viviendo, los huracanes, ve cómo está Puerto Rico en este momento, ni agua ni luz, ¿no? O en efecto, el tema telúrico, pues sí habría que tener esos seguros, que esos fondos son una forma de seguro para enfrentar circunstancias que a veces nos sobrepasan. Sin duda. A los tres, gracias. Te vemos mañana, Ricardo, a las 8 de la mañana. Gracias, muchas gracias. Gracias, Lourdes. Gracias. Pásalo bien, acá nos encontramos mañana. Buenas noches. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo.